Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aleluya. Soy adventista del séptimo día, ustedes son mis hermanos. Porque lo importante es que el amor nos une y la religión nos divide. La pregunta es esta, señor Toro. En una ocasión usted estaba dialogando con un pastor evangélico y él le preguntó a usted, ¿por qué Cristo no fue bautizado pequeño? Y el señor Toro le contestó, porque no había quien lo bautizara a Jesús. Segundo, le contestó, porque Juan y Jesús eran un niño, por ende era imposible bautizar a Jesús. La tercera fue, porque Cristo Jesús no tenía pecado. La pregunta es esta ahora. Señor Toro, cuando usted dio la respuesta, usted no mostró texto bíblico para probar el por qué esas tres contestas. Usted puede mostrar, cuando usted dio esa respuesta, usted no mostró texto bíblico para probar su respuesta. ¿Hay texto bíblico para probar su respuesta? Esa es la primera. La segunda, usted sabe bien porque usted es un teólogo y conoce de teología y es un apologista. Yo lo felicito a este señor. ¿Sabe por qué? Porque si hoy la iglesia está estudiando, si hoy la iglesia católica está estudiando la Biblia, es por este señor. Yo he elegido a este señor. Por eso, aleluya. La otra pregunta, Doro. Usted sabe bien que la palabra bautismo en hebreo significa bautismo o baptis en hebreo. En griego es baptimos o basmo y en latín es baptimus, que las tres significan sumergir. La iglesia apostólica no parece que haya bautizado un bebé, tal vez un niño sí, porque los niños piensan, actúan, caminan, hablan, exigen, pero un bebé no tiene razón ni tiene tampoco decisión para decidir. La pregunta es esta. Si el bautismo significa sumergir, ¿de dónde sacaron ustedes los niños para bautizarlos? Niños no, porque los niños pueden bautizarse, los bebés para bautizarlos, si no tienen base bíblica. Con mucho gusto. La primera respuesta está en San Lucas, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Ahí está la primera respuesta. Él me dice que donde está el texto bíblico que Jesús no fue bautizado cuando niño porque no existía quien lo bautizara, pues Juan tenía 6 meses de nacido y no había quien lo bautizara. El texto está en Lucas 1, 40. Y entró en casa de el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí dice que Isabel estaba embarazada cuando la Virgen María fue a visitarla. De modo que la Virgen María estaba embarazada ya. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó en el vientre. El niño era Juan, el Bautista. Y se llama Bautista porque era el que comenzó a bautizar. Por eso se le llamaba Bautista. Y cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, fue en el 6º mes. O sea, tenía 6 meses el niño de haber nacido. Cuando Jesús nació, era un bebé, no podía bautizar a Juan. Ahí está el texto. La segunda,
Él me dice que si yo no sé que bautismo significa sumergirse. Sí lo sé. Y entonces, ¿por qué no sumergimos? Porque es que el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 8, San Juan dice que bautismo ciertamente es sumergirse, pero que hay dos maneras de sumergirse. Una, sumergirse en el agua. Y ese era el bautismo de Juan, así lo hacía Juan. Y otro, no sumergirse en el agua, sino sumergirse en el Espíritu Santo, y así lo hacía Cristo. Y el texto lo vamos a leer, porque él lo aclaró muy bien, que en hebreo era no sé cómo, y en griego no sé qué más, y en latín no sé qué más, pero que todos coincidían que el bautismo significa sumergirse. Entonces, ¿qué significa bautismo? Vamos a ver entonces por qué no nos sumergimos en el agua. Marcos 1, 8. Yo a la verdad os he bautizado. ¿Qué significa bautismo? Juan dice, yo los he sumergido. Quiten la palabra bautismo. Donde está la palabra bautismo, hay que entender que es sumergirse. Yo a la verdad los he sumergido Con agua. con agua, en el agua. Ahora vamos a ver dónde nos va a sumergir Cristo. Quiten la palabra bautismo. Vamos a poner sumergirte. Pero él, Pero el bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir. pero él os va a sumergir con Espíritu Santo. Entonces, ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Ahora, él me pregunta y dice, pero ¿y por qué bautizar? Él dice que a los niños sí se puede bautizar. Oye, ¿no? Antes de que el Padre Toro les mostrara que a los niños se podían bautizar, ellos decían, los niños no se pueden bautizar. Pero ahora como el Padre Toro les ha mostrado que los niños sí se pueden bautizar, entonces ahora dice, a los bebés no se puede bautizar. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que realmente la Biblia no dice a qué edad, no dice qué edad. La única condición para ser bautizado es haber nacido. Está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. La única condición, no dice qué edad. Puede ser que usted tenga 100 años, puede ser que usted tenga 50, puede ser que usted tenga 30, puede ser que usted tenga 5, puede ser que usted tenga 2, puede ser que usted tenga 1, puede ser que usted tenga un día de nacido. La única condición para usted nacer del agua y del Espíritu es que haya nacido. Lo dijo el maestro. Va, con la lupa. Respondió Jesús y le dijo, Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, deben creerlo porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Dios y ustedes lo tienen que creer porque esto es cierto. Dios no miente. ¿Qué? que el que no naciere de nuevo, Ahí no dice a qué edad. Ahí lo único que dice que tiene que haber nacido. Para nacer de nuevo no necesita tener 15 años, no necesita tener 80 años, 100 años. Para nacer de nuevo lo único es que haya nacido. Y ustedes verán que Jesucristo se tomó la molestia para decir que había dos nacimientos. Uno de la carne. Y dice, lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Para mostrar que Él está hablando de dos nacimientos. El primer nacimiento es de la carne, un bebé.
y el segundo nacimiento es del Espíritu. Y no dice a qué edad. Repita lo último que leyó. El que no naciere de nuevo Un niño ya nació, puede nacer de nuevo. Siga. no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía que era nacer de nuevo, meterse en el vientre de la madre y volver a nacer. Ahí está hablando claro que todo el que hubiese nacido de la madre ya carnalmente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Aquí se llama bautismo, agua y espíritu. ¿Por qué de agua y espíritu? Porque Juan comenzó a bautizar con agua y Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces aquí está mostrando que es agua y espíritu. Y luego viene diciendo, no puede entrar en el reino de Dios. explicación. Lo que es nacido de la carne, Un bebé ya nació de la carne. carne es, Carne es criatura de Dios. y lo que es nacido del Espíritu, Puede nacer de nuevo, porque ya nació de la carne. Puede nacer del Espíritu. Espíritu es. Para ser Espíritu, para poder tener la conexión con el Espíritu, como lo hizo Juan el Bautista, que desde niño ya podía tener la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, yo simplemente le respondo a su pregunta, que usted la crea o que no la crea. Déjeme decirle que eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es responder a su interrogante para que el mundo entero sepa por qué lo hacemos. Y queda que usted lo crea o no lo crea, y yo lo respeto. Creo que se contradice en una parte, aunque tiene razón en parte. Tiene razón, cuando ella habla del bautismo del Espíritu, tiene razón. Claro que tiene razón. Ahora bien, se me contradice porque entonces el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Juan el Bautista lo deja atrás. El bautismo de arrepentimiento, él lo deja atrás en Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Cristo murió, que fue derramado el Espíritu Santo, que Pedro comenzó a predicar, y ellos se compungieron de espíritu, y ellos dijeron, ¿y qué haremos? Y dijo Pedro, arrepentido y convertido. O sea que Pedro retoma, escuchen esto, Pedro retoma el bautismo de Juan el Bautista. O sea, sigue la secuencia de Juan el Bautista y Pedro bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tiene razón en parte cuando dice que es verdad que hay bautismo de arrepentimiento, un bautismo de imposición de manos y del Espíritu Santo. Él tiene razón ahí, pero ahí se me contradice. Si alguien me dice que, pues yo no entiendo, no soy capaz de entender. Alguien que escuchó bien, que me diga qué es lo que quiso decir. Dígamelo aquí, porque es que yo con él no le entiendo. Hágame, mire, hábleme más despacio y no, porque es que no le capto, no le puedo responder. Usted se me contradice ahí, porque Pedro, cuando fue derramado el Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Y los que estaban ahí se compungieron de espíritu. Se compungieron de espíritu y dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro dijo, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. O sea que Pedro retoma a Juan. O sea, el bautismo de arrepentimiento no se queda en Juan, sino que sigue con Pedro después que fue derramado el Espíritu Santo. Claro que para tener... Ok, ya te digo, ok. Ahora sí le entendí. Usted, yo no sé si le entendí mal o usted dijo que se había confundido del espíritu, el espíritu. No dijo eso, fue compungido. No confundido, sino compungido. Listo. Sí, es que le entendí mal. No se contradice.
Porque el bautismo, sí, para las personas adultas, debe haber un arrepentimiento. Claro que sí. Y debe ser y es para el perdón de los pecados, porque si ustedes son capaces de recordar que cuando él da la cita es Hechos 2:38, esa cita de Hechos 2:38 está hablando cuando comienzan a evangelizar. Recuerdan que ellos no habían salido a evangelizar. En el 2 reciben el Espíritu Santo, reciben la fuerza para comenzar a evangelizar. Y cuando van a evangelizar, van a predicarle a los adultos, no a los niños. Y le van a decir a los adultos, tienen que arrepentirse. Lo mismo que hace la Santa Madre Iglesia Católica. Si viene un ateo, es adulto y se va a bautizar, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y tiene que decir, confesar sus pecados. Y recibe el perdón de los pecados con el bautismo. El sacerdote no le va a dar la absolución, porque no ha recibido todavía el sacramento del bautismo. Pero él viene y confiesa para sacar, y él no le da la absolución porque todavía no ha recibido el sacramento. Pero sí lo escucha para que se libere, y con el bautismo le perdona los pecados, en vez de darle la absolución. Pero eso es cuando es adulto. Cuando ellos estaban comenzando a evangelizar, no iban a evangelizar a los niños, porque tenían primero que convencer al papá y a la mamá, porque ellos no conocían el evangelio. Entonces, el bautismo, sea el de Juan o sea el de Cristo, los dos conllevan el arrepentimiento si la persona está adulta, porque luego van a recibir el Espíritu Santo. Entonces necesitan tener el alma limpia, pura, para recibir ese Espíritu Santo. Entonces, ahí en Hechos 2:38, vamos a leerlo, no se contradice, porque ahí habla que el bautismo es para los adultos y también para los niños. Que él ahora sacó una modalidad de decir que hay niños, y esos niños son diferentes a los bebés, que los bebés no son niños. Bueno, eso es otra cosa. Pero aquí la Biblia, para no pelear en eso, la Biblia dice, pues, los enmarca todos. Ni dice ni niños ni bebés. Dice, los hijos de ustedes. ¿Pero qué? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Queda claro que le está hablando a los adultos. ¿A cuáles adultos? Pues él comenzó a predicar y encontró un mundo pagano. El evangelio hasta ahora comenzó a extenderse. Entonces tienen que convertirse y arrepentirse para el perdón de los pecados. Y luego recibirán el Espíritu Santo. Pongan cuidado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ese don del Espíritu Santo es, ¿para quién? Para los adultos que, habiéndose arrepentido, recibieron el perdón de los pecados y ahora reciben el Espíritu Santo. Pero también para los hijos de los adultos que no tienen pecado, como ellos dicen que los niños no tienen pecado, y que no tienen que arrepentirse porque no tienen pecado, pero que son hijos de ellos, para ellos también es. Entonces pone para dos, pongan cuidado. Porque para vosotros, adultos, no me corran, mami. Otra vez. Porque para vosotros, los adultos que tienen pecado y tienen que arrepentirse y confesar los pecados y recibir el perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa. Y por eso ellos tienen que arrepentirse. Ahora vamos a ver si los hijos tienen que arrepentirse, los niños. Y para vuestros hijos. Pero ahí no dice que tienen que arrepentirse, es para los hijos. Y ahí no dice que sean niños de tal edad o bebés de tal edad. Dice para sus hijos. Ahora, yo se lo aclaro a él, no para que él lo crea. No, porque él no viene dispuesto a creer. Él viene a hacer una pregunta y a refutar al curatoro.
Y yo no le voy a responder para que él crea. Yo le voy a responder para que él sepa por qué lo hacemos. Y para que el mundo sepa por qué la Santa Madre Iglesia Católica enseña esa doctrina que no está en contra de la Biblia, que está sustentada en la Biblia.